Bienvenidos. En este video exploraremos los permisos de archivos en los sistemas operativos Linux y Windows. La administración de estos permisos es fundamental para proteger nuestros datos y garantizar que nuestros programas funcionen correctamente. En Linux, cada archivo tiene un conjunto de permisos que se aplican a tres tipos de usuarios. El propietario es el usuario que creó el archivo. Tiene control total sobre él, con los derechos para leerlo, modificarlo, ejecutarlo y cambiar sus permisos. Un grupo es un conjunto de usuarios a los que se les otorga acceso compartido al archivo. Los permisos asignados al grupo determinan qué acciones pueden realizar sus miembros sobre el archivo. La categoría Otros engloba a todos los usuarios del sistema que no son ni el propietario ni pertenecen al grupo asociado al archivo. Los permisos para otros suelen ser más restrictivos para proteger la información. Los permisos en Linux controlan el acceso a los archivos, determinando qué acciones pueden realizar los usuarios sobre ellos. Existen tres permisos básicos. El permiso de lectura permite al usuario ver el contenido del archivo. Podemos acceder a la información, pero no modificarla. En el caso de un directorio, el permiso de lectura permite listar su contenido, es decir, ver los nombres de los archivos y subdirectorios que contiene. Con el permiso de escritura, el usuario puede modificar el contenido del archivo. Esto implica que se puede editar un documento, añadir información o borrarla. En el caso de un directorio o carpeta, el permiso de escritura permite crear, eliminar y renombrar archivos dentro de ese directorio. El permiso de ejecución se utiliza para archivos que contienen código ejecutable, como programas o scripts. Otorgar este permiso permite al usuario correr ese programa. Ahora, en el caso de un directorio, el permiso de ejecución permite al usuario acceder a los archivos y subdirectorios dentro de él. Estos tres permisos básicos se combinan para formar los permisos de acceso para cada una de las tres categorías de usuarios, propietario, grupo y otros, proporcionando un control preciso sobre quién puede hacer qué con cada archivo en el sistema. Nos podríamos preguntar, ¿cómo saber quién puede hacer qué con cada archivo? En Linux, el comando ls-l nos muestra esta información. Al ejecutarlo en una terminal bash, obtenemos una lista detallada de archivos y directorios, incluyendo sus permisos. Si miramos la salida de este comando, observaremos que en la columna de la izquierda existe una representación codificada de las características y permisos de acceso de un archivo o directorio. Esta columna, con sus 10 caracteres, nos ofrece información crucial sobre cada elemento listado. El primer carácter indica qué tipo de elemento es. Por ejemplo, si se trata de un archivo se representa con un menos, y si se trata de un directorio se representa con la letra D. Los siguientes 9 caracteres representan los permisos de acceso para tres tipos de usuarios: propietario, grupo y otros. Cada grupo de 3 caracteres utiliza las letras R para lectura, W para escritura y X para ejecución. Un menos indica que el permiso está denegado. En Linux, la gestión de permisos de archivos se basa en un sistema simple que utiliza bits, las unidades más pequeñas de información en una computadora. Imaginemos cada permiso, como lectura, escritura o ejecución, como un interruptor particular que puede estar encendido o apagado. Miremos la sección de permisos del ls e imaginemos que es una secuencia de 9 bits, dividida en 3 grupos de 3 bits cada uno. Cada grupo representa los permisos para una categoría de usuario: propietario, grupo y otros. Dentro de cada grupo de 3 bits, el primero corresponde al permiso de lectura, el segundo al de escritura y el tercero al de ejecución. Por ejemplo, si el propietario de un archivo tiene todos los permisos, sus 3 bits estarán encendidos, representados como 111. Si el grupo solo tiene permiso de lectura, sus bits serían 100. Y si otros tienen permiso de lectura y ejecución, serían 101. Sigamos trabajando con la tabla de permisos. Aprenderemos a usar el comando chmod o changemod.
Cada permiso tiene un valor: lectura, 4, escritura, 2, y ejecución, 1. Sumando los valores de los permisos deseados, se obtiene un número. Por ejemplo, 7 significa otorgar todos los permisos. También podemos utilizar notación simbólica, que nos sirva para identificar usuarios, grupos y realizar manipulación de los permisos, es decir, agregar o quitar los permisos necesarios. Veamos algunos ejemplos. El comando changemod 744 arch.txt establece los permisos del archivo arch.txt utilizando la notación numérica. Desglosemos el código 744. El primer dígito, 7, se refiere a los permisos del propietario del archivo. Como 7 es la suma de 4 lectura, más 2 escritura, más 1 ejecución, el propietario tendrá todos los permisos sobre el archivo. Puede leerlo, modificarlo y ejecutarlo. En binario, esto se representa como 111, donde cada bit 1 indica un permiso activo. El segundo dígito, 4, corresponde a los permisos del grupo asociado al archivo. El valor 4 indica que el grupo tiene permiso de lectura, pero no de escritura, ni ejecución. En binario, sería 100. El tercer dígito, también 4, define los permisos para todos los demás usuarios del sistema. Al igual que con el grupo, solo tienen permiso de lectura, representado en binario como 100. El comando changemod g+w arch.txt modifica los permisos del archivo arch.txt utilizando la notación simbólica. Al ejecutar changemod g+w arch.txt, se modifica el permiso del grupo, agregando escritura. Por lo tanto, los nuevos permisos serán: propietario tiene permisos de lectura, escritura y ejecución. Los usuarios del grupo ahora pueden realizar lectura y escritura. Otros siguen solo con permisos de lectura. El comando changemod con parámetro "-r" modifica de forma recursiva los permisos de un directorio y todo su contenido, o sea, todos sus archivos y subdirectorios. En el ejemplo propuesto, los archivos que contiene nuestro directorio no tienen permisos de escritura para nuestro grupo de usuarios. Luego de ejecutarse el comando, el propietario del directorio tiene permisos de lectura, escritura y ejecución sobre él y todo su contenido. Al mismo tiempo, permite al grupo y a otros usuarios listar el contenido del directorio y acceder a los subdirectorios y archivos ejecutables. Este comando utiliza la notación simbólica para modificar los permisos del archivo arch1.txt. El comando changemod o =r arch1.txt asigna a otros únicamente el permiso de lectura sobre el archivo arch1.txt. Esto significa que cualquier usuario que no sea el propietario o miembro del grupo del archivo podrá leer su contenido, pero no podrá modificarlo ni ejecutarlo, si se trata de un archivo ejecutable. ChangeOwner es un comando que cambia la propiedad de un archivo o directorio, definiendo quién tiene el control principal sobre ese archivo o directorio, y así decidir quién más puede acceder a él y qué permisos tienen. Por ejemplo, si usuario 1 crea un archivo, inicialmente él es el dueño. Pero si queremos que usuario 2 sea el nuevo dueño, usamos el comando changeOwner, usuario 2, archivo.txt. No olvidar que primero se coloca el usuario y luego el archivo. Y listo, el usuario 2 ya es el propietario de archivo.txt. ¿Por qué es importante el comando changeOwner? Se puede transferir la propiedad de un archivo a otro usuario. Esto es útil si un usuario crea un archivo que necesita ser gestionado por otro usuario, o si un usuario deja la empresa y sus archivos deben ser reasignados. Se puede cambiar el grupo asociado a un archivo o directorio. Esto permite controlar qué grupo de usuarios tiene acceso al archivo y qué permisos tienen. Si un usuario no puede acceder a un archivo, changeOwner puede utilizarse para darle la propiedad o añadirlo al grupo con los permisos necesarios. ChangeOwner se puede utilizar en scripts
para automatizar tareas como la asignación de archivos a nuevos usuarios o la gestión de permisos en un servidor web. A diferencia de Linux, que utiliza un sistema de permisos basado en propietario, grupo y otros, Windows ofrece un control más granular a través de las listas de control de acceso, ACL. Bien, pero, ¿qué es una ACL? Consideremos una lista detallada, donde se especifica quién tiene acceso a un archivo y qué puede hacer con él. Cada entrada en esta lista, o ACL, contiene usuario o grupo, indica a quién se le otorgan los permisos, puede ser un usuario individual o un grupo de usuarios. Permisos. Define las acciones permitidas para ese usuario o grupo, como lectura, escritura, modificación, ejecución, etc. Windows ofrece dos formas principales de gestionar las ACLs. CLI, o interfaz de línea de comandos. Utilizando el comando ICACLS, puedes ver, modificar y configurar las ACLs desde la consola. Esto es útil para automatizar tareas o realizar cambios masivos. Interfaz gráfica de usuario. A través del explorador de Windows, puedes acceder a las propiedades de seguridad de un archivo y modificar las ACLs de forma visual. Esta opción es más intuitiva para usuarios no familiarizados con la línea de comandos. En Windows, podemos controlar el acceso a los archivos y carpetas con diferentes niveles de permisos. Estos son algunos de los más comunes. Control total. En este nivel, el usuario tiene el control absoluto. Puede hacer cualquier cosa con el archivo o carpeta, como modificarlo, eliminarlo o cambiar sus permisos. Modificar. Permite un amplio rango de acciones: leer, escribir, ejecutar y eliminar el archivo o carpeta. Leer y ejecutar. Permite ver el contenido del archivo y ejecutarlo si es un programa, pero no modificarlo. Es como tener acceso de solo lectura, con la posibilidad de ejecutar programas. Leer. El usuario solo puede ver el contenido del archivo o carpeta, sin posibilidad de modificarlo ni ejecutarlo. Escribir. Permite modificar el archivo, pero no leerlo ni ejecutarlo. Es útil en situaciones específicas, donde se necesita añadir información a un archivo sin necesidad de ver su contenido. En Windows, podemos gestionar los permisos de forma sencilla. Comenzamos por ubicar el archivo o carpeta cuyos permisos deseamos ver o modificar. Hacemos clic derecho sobre él para abrir el menú contextual. En el menú contextual, seleccionamos la opción Propiedades, para abrir la ventana de propiedades del archivo o carpeta. En la ventana de propiedades, encontraremos varias pestañas. Hacemos clic en la pestaña Seguridad para acceder a la configuración de permisos. En la pestaña Seguridad, encontraremos una sección llamada Nombres de grupos o usuarios. Aquí se muestra una lista de los usuarios y grupos que tienen permisos sobre el archivo o carpeta, junto con los permisos específicos que poseen. Si deseamos modificar los permisos, seleccionamos el usuario o grupo que nos interesa en la lista y hacemos clic en el botón Editar. Se abrirá una nueva ventana donde podremos ajustar los permisos. Llegaremos a la ventana de permisos. Aquí podremos agregar, quitar, permitir y denegar permisos. Resumamos lo visto hasta ahora para poder hacer una comparación entre Linux y Windows. Tanto Windows como Linux emplean los permisos básicos de lectura, escritura y ejecución para controlar el acceso a los archivos. Estos permisos determinan si un usuario puede ver el contenido del archivo, modificarlo o ejecutarlo como un programa. Si bien estamos acostumbrados a que Linux sea puro comando y Windows sea solo gráficos, ambos sistemas operativos ofrecen la flexibilidad de gestionar los permisos a través de la línea de comandos o mediante una interfaz gráfica de usuario. Esto permite a los usuarios elegir la forma que mejor se adapte a sus necesidades y preferencias. Linux utiliza un sistema de permisos basado en bits, donde se asignan permisos al propietario del archivo, al grupo asociado y a otros usuarios. En contraste, Windows emplea listas de control de acceso, ACL, que permiten un control más granular al especificar permisos para usuarios y grupos específicos. En Linux,
Los permisos se definen para tres categorías generales: propietario, grupo y otros. Windows, por otro lado, permite una asignación más precisa de permisos, ya que se pueden configurar para usuarios y grupos específicos, ofreciendo un mayor control sobre el acceso a los archivos. Los permisos de archivos actúan como guardianes de nuestra información, regulando quién puede acceder a nuestros datos y qué acciones pueden realizar con ellos. Configurarlos correctamente nos permite proteger archivos confidenciales, prevenir modificaciones no autorizadas y asegurar la integridad de nuestro sistema. Ignorar la gestión de permisos es como dejar la puerta abierta a intrusos, exponiendo nuestra información a riesgos innecesarios.